cierto, Jesús, que el nivel de participación de estas elecciones del año pasado tuvieron la abstención más alta de todas las elecciones presidenciales de 1958 hasta nuestros días? Y eso tiene que tener alguna lectura. Pero a la par de eso, los Estados Unidos, encabezando los Estados Unidos, conjunto de fuerzas nacionales y extranjeras, no llamaron a la abstención, llamaron a boicotear un proceso electoral. Yo me pregunto por qué. Ay, ¿por qué tuvo asideros en la gente? ¿No? ¿Por qué tuvo asideros en la gente? Porque la mayoría de la gente no acató el llamado a votar. O sea, algo hubo allí, pero aparte de eso la oposición ha denunciado que hubo inhabilitaciones de candidatos de partidos. Aquí jamás ha votado el 100% de la votación, jamás. El uso de los recursos públicos. Ni cuando los adecos se robaban las elecciones, poniendo a votar a los muertos, jamás ha votado el 100% de los electores. Siempre ha habido, en el mejor de los casos, la mayor participación, el 80%. ¿Tú estás consciente de eso? De más alta abstención. ¿Tú estás consciente de eso? Que el mayor... que fue el proceso de más alta abstención en la historia de Venezuela? De los procesos electorales, sí, presidenciales, y te estoy explicando. Pero eso por un boicot. ¿Y quién atiende al llamado a boicot? ¿Por qué lo atiende la gente? Pero a boicotear el llamado. Votó el 47%. Si el 80% del padrón electoral es el que asiste como cifra récord a esos procesos electorales, entre 50 y 80 hay 30 puntos nada más. Es decir, de los que votan tradicionalmente, estaban todos. Y otra cosa, la Constitución en ningún lado establece que el derecho al voto no, sino que el voto es una obligación. Ese es otro tema. Es sencillamente un derecho. Es decir, que tú te puedes abstener. Esa es tu forma de participar, atención. Ahora, una pregunta, eso no le quita ningún valor. Eso no le quita ningún valor. Pero, por supuesto, hay que hacer una evaluación política de eso. Nosotros hicimos la evaluación política. Por ejemplo, si el chavismo se siente mayoría hoy en día y siente que esa fue la participación que hubo, que es la primera fuerza, todo eso, en medio de esta crisis, y hay que buscar una solución política, ¿por qué no se busca una solución política que pase por consultarle al soberano su opinión sobre lo que está pasando y qué alternativas habría? ¿No estarías de acuerdo? Vladimir, Te pregunto. ¿En qué consiste la crisis? Ahora, bueno, hay una crisis económica, hay un empobrecimiento de la población, hay una hiperinflación, hay una diáspora de 3 millones de venezolanos. La crisis bueno, eso es un que estamos viviendo, eso es un dato en este momento, ¿o no? Y que están planteando, la crisis que estamos viviendo en estos momentos, y a raíz de la cual se están planteando unas elecciones que no aparece en ninguna ley venezolana, repetir las elecciones presidenciales, está ocasionada por la injerencia obsesiva y grotesca de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Han puesto a un pelele de presidente, porque esa autoproclamación fue dirigida desde Washington, eso no le cabe duda absolutamente nada. Títere, pues. Han puesto un títere. Han acentuado... Si hoy hicieran unas elecciones y los candidatos fueran Maduro y Guaidó, ¿quién ganaría esa elección? Mira, Guaidó se ha convertido en un guiñapo. ¿Tú sabes por qué? Porque la inmensa mayoría del pueblo venezolano, tú le puedes hacer cualquier pregunta a nuestra población y no habrá un interrogante que encuentre una respuesta de mayor consenso por parte del pueblo venezolano que el rechazo categórico, definitivo, a una posible intervención yanqui en nuestro país, como lo ha amenazado. Pero eso no fue lo que te pregunté. Pero espérate, Donald Trump nos ha amenazado abiertamente. Y Guaidó, en medio de una mezcla de bravuconería y miseria humana, ha dicho, bueno, yo tengo la facultad y la asumiré en ese momento para traer a las tropas norteamericanas para que invada el país. ¿Tú lo leíste? Eso recorrió a todo el mundo como algo realmente insólito, que un títere, una persona que esté viviendo en un país, llame a la guerra con todo el saldo de destrucción y terror que eso trae consigo. Si la mayoría de la población está en contra de una guerra, de una injerencia y de unas sanciones, ¿tú crees que esa población va a votar a favor del principal vocero de la guerra, de la intervención y de las sanciones contra el país? ¿Tú crees que eso es posible? Esa gente que ha salido a la calle convocada por la oposición está pidiendo invasión o está pidiendo cambio. ¿Cuál es la legitimidad? ¿Cuál es la legitimidad que tiene el diputado? Para contestarte esa pregunta, yo te la voy a contestar. ¿Cuál es la legitimidad que tiene ese señor? ¿Cuál fue la otra? Bueno, que sí. ¿Quién crees tú que gana una elección? Bueno, pero eso está relacionado con... Ya te lo dije. Por supuesto que Nicolás Maduro, estoy explicando los motivos. O sea, Nicolás le ganaría hoy una elección a Guaidó. A cualquiera en la oposición. Yo te voy a responder todas las preguntas.
Y te lo estoy diciendo por qué motivos la gente ha podido interpretar la realidad que estamos viviendo nosotros. La crisis de esta coyuntura obedece a la injerencia de los Estados Unidos. ¿Quién la promueve acá? No es que la dirige, a ellos los dirigen. Este señor como que tiene un déficit de atención. Y él dice, no, yo dirijo las tropas norteamericanas. No, vale, tú eres un títere. Tú estás ahí para repetir las cosas que te dicen. ¿Quién va a votar por él? ¿Quién va a votar por una fuerza política que está a favor de la guerra y en contra del diálogo? Ahora, yo te preguntaba, ¿toda esa gente que sale a la calle está a favor de la guerra, de la invasión, de la intervención? Yo no creo. Tú Yo por lo seguramente, menos yo no estoy de acuerdo con una intervención de ninguna potencia, de ningún país. Yo he visto manifestaciones de la oposición. Y he visto manifestaciones y he participado. Venimos una de Táchira, extraordinaria, allá en la frontera, en absoluta tranquilidad. No, que estamos en una guerra y tal y qué sé yo. Absolutamente falso. Ay. ¿Y la manifestación de la oposición cómo las has visto? Muy buena. Esa no es la democracia. Entonces, en una de esas, este Pelé le dijo, bueno, y ustedes tienen miedo a una guerra civil. Y hubo un no. Mire, hermano, esas manifestaciones están motivadas en gran medida por los más radicales y aventureros de esta oposición. Porque cuando yo te digo que la inmensa mayoría de la población rechaza una guerra, una intervención en este país, también te tengo que decir que hay un grupo que no solamente va a hacer un negocio y va a apostar en su cálculo degenerado de que a raíz de una guerra van a conquistar el poder con toda la destrucción y todo el sufrimiento que eso va a considerar. Y allí están ellos presentes. Ahora, esa es una mayoría del país. Aquí viven 30 millones de personas. Fíjate eso, 30 millones de personas, no 100.000 ni 50.000, 30 millones de personas. Eso. Y esos 30 millones de personas, para finalizar la idea, fueron convocados a diferentes elecciones. Ahora eso. Y todas esas 5 elecciones las ha ganado el chavismo. Ellos quieren otras elecciones, ellos van a tener otras elecciones. Ellos van a tener elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Quieren otras elecciones? Van a tener elecciones a la Asamblea Nacional. Y si ellos quieren elecciones presidenciales, perfecto. ¿Tú reconoces hoy a Guaidó como líder de la oposición? No, a él lo reconocen como un loco, pues. Lo reconocemos como un loco, un trastocado. Ese es el único reconocimiento que tiene ese señor. Mira, nuestra oposición está en una situación tan trágica que no le queda otra opción que poner a este señor al frente como vocero y asumir una política que carece de cualquier fundamento democrático. Porque la democracia es el respeto a la Constitución. Para finalizar, democracia es respeto a la Constitución. Democracia es encuentro, entendimiento, diálogo. Todo eso lo desechan. Constitución, encuentro, diálogo, etc. Y además, desarraigados en términos absolutos del concepto más elemental de patria, que es algo que tiene que sustentar cualquier proyecto político, Vladimir, cualquier proyecto político. Si de violación a la Constitución podemos hablar. Cualquier proyecto político no se tiene que sustentar sobre la base de la nación, los intereses de la nación. A esto no les importa absolutamente nada. Tenemos que hacer una pausa. Se han convertido, mira, ¿cómo están emocionados. Te voy a dar una pregunta para el regreso, para el retorno. Porque yo te voy a decir esto para el retorno. Una emoción sin límite por convertirse de la manera más servil en peones de los Estados Unidos. ¿Dónde cabe eso? Dime la pregunta, pues. Bueno. Pero te las contesté todas hasta ahora. No, te faltan algunas. Fíjate, por ejemplo. ¿Cuáles faltan? Una de ellas, la oposición. Ya anotarla. La oposición denuncia, bueno, que primero, la violación de la Constitución durante varios episodios. En segundo lugar, tiene que ver con el proceso electoral. Ellos denuncian varias violaciones a la Constitución, inhabilitación de candidatos, inhabilitación de partidos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se haga una consulta a la gente sobre cuál debe ser el destino de Venezuela en este momento? ¿A qué me refiero? Ir a una solución electoral en este momento. Y si no es una solución electoral, ¿qué solución le ven ustedes al conflicto político venezolano? Vamos a hablar de eso al regreso. Perfecto.